muy honrado por su invitación y muy complacido de desarrollar el tema que se me asignó. Preparar esta charla me recordó cómo cambia uno de criterio con el paso del tiempo, con la madurez y la experiencia vital de las instituciones, de los juristas, y la verdad, ese ha sido el caso mío. El tema al que me voy a referir ocurrió hace casi 20 años, menos en realidad, pero sí se ha prestado el sistema interamericano para cambios desde entonces. Permítame decirle, en primer lugar, que la época más interesante que me tocó vivir en los más de 37 años que trabajé en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron los meses que me tocó ser observador y a veces partícipe del choque de tesis entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de que la Corte pretendía que se diera acceso directo al ser humano, a las víctimas, en este caso a la Corte Interamericana, y la Comisión se oponía a este tema. El hecho que destapó este choque de tesis jurídicas fue la aprobación del Protocolo 11 en el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Protocolo 11 a la Convención Europea, lo que produjo cambios positivos en el sistema interamericano y otros que se pretendía alcanzar no fueron nunca aprobados ni acordados. En lo referente al acceso directo del ser humano a la Corte y lo que se vivió alrededor de esta idea, de este propósito, pueden encontrar unos maravillosos artículos que escribió el juez Antonio Cansado Trindade, en ese entonces presidente de la Corte, desde un punto de vista doctrinal y que fueron publicados en el libro titulado El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay 3 ediciones de este libro. La publicación la hicimos Antonio y un servidor. Se recopilan incluso muchos de los artículos presentados a los órganos de la OEA sobre esta materia. Permítame aconsejarles 3 o 4 artículos que vale la pena leer, porque es la fundamentación doctrinal más importante que he conocido por qué debe haber acceso directo al tribunal. Por ejemplo, el artículo del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2000 y su protección hacia el futuro, su proyección, perdón, la emancipación del ser humano como sujeto de derecho internacional, la consolidación de la personalidad y capacidad jurídica internacional del ser humano en la agenda de los derechos humanos del siglo XXI,
hacia un nuevo Jus Gentium del siglo XXI, el derecho universal de la humanidad, la emancipación de la persona humana en la reconstrucción del Jus Gentium. Yo creo que con esto es suficiente, porque ahí está muy bien fundamentado la tesis del doctor Cansado de que debe humanizar el derecho internacional, hacerse a un lado del Estado y poner como figura central al ser humano y, sobre todo, en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Este título se prestaría para muchos enfoques. La influencia de la desaparición de la Comisión Europea de Derechos Humanos en el sistema interamericano. Debemos recordar unos datos antes de empezar a desarrollar el tema. Primero, que la Convención Europea de Derechos Humanos es del año 1950. Inicialmente tuvo 20 estados partes y luego de la caída del muro de Berlín ha llegado hasta el día de hoy a tener 47 estados partes. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es del año 1969 y entró en vigor 10 años después, en 1979, con 11 estados partes. Hoy son 21, ya que hay 2 que han denunciado la convención. Uno de ellos, Trinidad y Tobago, en 1999, y el otro caso es Venezuela más recientemente, si no me equivoco, en el 2012. La OEA tiene 32 estados partes, 32 estados miembros, así que vemos como una enorme cantidad de estados no han ratificado la Convención Americana. El protocolo 11 dispone la desaparición de la Comisión Europea y a la vez da el acceso directo al ser humano al tribunal. En esta época en que el protocolo 11 es incorporado al sistema europeo, más o menos en la misma época, fue a finales del siglo XX, se inicia en la OEA algo que se da paralelamente. Es el denominado proceso de estudio del sistema interamericano de derechos humanos para su fortalecimiento. Este proceso empieza en 1996. El debate, los cambios de impresiones y de tesis que se da alrededor de esto en diferentes entidades de la propia OEA y entre los estados partes, surgen diferentes tesis. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó desde un principio, y esa fue su tesis de batalla, que lo que se pretendía en el sistema americano era desaparecer la Comisión Interamericana. Por el lado de la Corte, se mantenía la tesis de que debe darse acceso directo al ser humano a la Corte Interamericana. Era un paso adelante en la evolución del sistema y del derecho internacional de los derechos humanos. Este proceso
toma mucho tiempo de negociación, de diálogo, y hay un acuerdo muy importante, no hecho público ni explícito, entre los jerarcas de las instituciones para acordar las reformas de los reglamentos, tanto de la Comisión como de la Corte, para que ese sea el medio de acercar a los dos órganos de protección del sistema interamericano. Hubieron discusiones muy importantes en varios temas y en varios puntos, pero los que tuvieron más fuerza e indudablemente y acapararon la mayor parte del sistema fue que se logró reformar a través de los reglamentos la parte procedimental que afectaba tanto a la Comisión como a la Corte. Una vez que la Comisión aprobaba el informe del artículo 50 de la Convención, y también en el caso de la Corte, del reglamento de la Corte, es la parte procedimental donde se acuerdan cambios. No hubo acuerdo, no fue posible llegar a un acuerdo para que la víctima pudiera presentar directamente el caso ante la Corte. Pero estas circunstancias se viven paralelamente a un proceso político muy importante. En el año 99, si no me equivoco, asume el poder en el Perú el presidente Fujimori. Este proceso, que dura varios años, no solo participan Estados miembros de la OEA, sino también los órganos de protección, la Corte y la Comisión Interamericana. En el año en que se adopta el Protocolo 11 de la Convención, final del siglo XX, mediante el cual se dispone la desaparición como órgano de protección la Comisión Europea de Derechos Humanos, y al desaparecer esta, en Europa se da acceso directo al individuo a la Corte Europea. El proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos humanos surge como reacción de las críticas de varios estados partes a la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto originó todo este proceso. Alegaban una influencia de varias ONGs en la tramitación de los casos, y en la Corte se consideró que la solución a ese problema en dar acceso directo al ser humano a la Corte para que sea la víctima o la presunta víctima la que pueda decidir si somete el caso al tribunal sin que tenga que mediar una resolución de la Comisión Interamericana disponiéndolo así. Existió durante varios años, los 10 años que estuvo el presidente Fujimori en poder, una presión muy grande de este Estado sobre la OEA, tanto en las comisiones del tribunal como en las asambleas generales, para introducir modificaciones en el sistema.
Deben recordar que hasta ese momento la comisión, de acuerdo con su reglamento, tenía que decidir si un caso en estado de artículo 50 debía ser sometido a la Corte previa votación de una mayoría de miembros de la comisión, siempre estando por medio de la preocupación que qué pasaba si se comprobaba la violación de la Convención Americana y había una mayoría de miembros de la comisión, no caso a la Corte, y la Corte quería que por este medio del acceso directo ese problema no se presentara. Bueno, ese es entonces que el reglamento de la Comisión Interamericana de vigencia de 1960 al año 2000 disponía que para someter un caso a la Corte, una mayoría de los 7 miembros debía estar a favor. Por su parte, una resolución fundamentada, naturalmente. Por su parte, la Corte reclamaba a la OEA que no le daban los fondos necesarios para operar eficientemente de acuerdo con a las importantes y serias funciones que desempeña. Es decir, fue una oportunidad para que los dos órganos de protección con tesis diferentes quisieran que se introdujeran una serie de cambios en la organización para fortalecer los órganos de protección. En el caso de la Corte, repito, los fondos necesarios para que ésta pudiera operar y llegar a ser algún día un órgano permanente dentro del sistema interamericano, teniendo periodos de sesiones esporádicas hasta que tuvieron los fondos necesarios para llegar a ser un órgano permanente. Y en el caso de la comisión, pues desapareció sencillamente. O sea, con la desaparición de la Comisión Europea, la Comisión Interamericana alegaba que lo que pretendían algunos miembros de la OEA era desaparecer esta por haber influencia política en ese cuerpo. Acusaban a la comisión de que los casos llegaban a la Corte una vez que eran presionados dentro de la comisión por miembros de ONGs importantes y permitir al ser humano acceder directamente a la Corte era el medio adecuado para entrar, para evitar las influencias políticas. Esta era la discusión entre los dos órganos. Y finalmente se llegó a una solución sumamente importante que ha funcionado hasta la hora. Las conversaciones entre jueces y comisionados permitieron llegar a un acuerdo de facilitar el financiamiento de los dos órganos mediante reformas a sus reglamentos. El reglamento de la Corte, vigente desde 1980, había sido reformado 5 veces, mientras que el de la Comisión nunca lo había sido. Desempeñaron un papel fundamental los presidentes de los órganos, el juez Antonio Cansado Trindade
y el comisionado Claudio Grossman, asistidos los dos por las respectivas secretarías. Los reglamentos introdujeron otros cambios, entre los que cabe citar como muy importante, y a la que ya me referí, modificaciones a la parte procedimental. Se facultó a la Comisión a someter el caso a la Corte de acuerdo con el artículo 61 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, a someter el caso, no a presentar la demanda, a someter el caso tal como lo dispone el artículo 61 de la Convención Americana. Y hecho esto, se consideró que a partir de ese momento, que las dos partes durante el proceso que seguiría ese sometimiento del caso, ¿sí?, serían la o las víctimas y la Corte Interamericana. Estos son las partes sustantivas, mientras que la comisión sería a partir de ese momento, y así se considera y así se dice en el reglamento de la Corte, la comisión sería la responsable de velar por la integridad del sistema al participar en la tramitación del caso. El reglamento define a la comisión como una parte procedimental, no como una parte sustantiva de fondo. Al permitir el reglamento de la comisión que todos los casos pudieran ir directamente a la Corte sin necesidad de votación, se incrementó el número de casos sometidos a la Corte y se disminuyó la duración de la tramitación de estos casos en más de 30 meses que duraban naturalmente, a veces unos pocos llegaron a 40, a 20 meses, incluso a veces menos. Este fue un logro fundamental en defensa de los derechos de las víctimas. Justicia pronta y cumplida. Recuerden que antes un caso, para que lograra llegar a la Corte, había que agotar primero los procesos de jurisdicción interna, lo cual era un proceso largo y complicado muchas veces. Muy excepcionalmente no lo era. Y luego tramitar el caso ante la comisión para que fuera remitido por esta a la Corte. El proceso ante la comisión a veces era de una duración aceptable, pero a veces duraba años y años. Entonces comprendemos la importancia de los cambios relatados en la parte procedimental de ambos reglamentos para hacer más expeditos los casos. Pese a la desaparición de la Comisión Europea y permitir el acceso directo al sistema europeo, y a que se tratara de dar acceso directo en el sistema interamericano, este siguió siendo el de la OEA, un sistema dual de protección, porque un número muy importante de Estados miembros de la OEA, entre ellos Canadá, los Estados Unidos de América y un importante grupo de estados caribeños, como se sabe en la comisión que existen, en las normas fundamentales que tienen un diferente propósito
para la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, dependiendo de si un Estado es o no es parte en la convención. Y otro que no la han ratificado y que no se pueden demandar ante la Corte, pero sí, con fundamento en las normas del reglamento que no abarca esta parte de la Comisión y de la propia Carta de la OEA, sí pueden estos estados no partes someter casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa con la resolución de la Comisión? Lo que hace la Comisión es darle publicidad a la resolución mediante su publicación en su informe anual que se somete a consideración de la Asamblea General de la OEA. No es el caso de una sentencia de la Corte, como ustedes lo saben, tiene una enorme cantidad de efectos de carácter obligatorio. En ese entonces nadie se atrevió a implementar o a tratar de implementar una solución a este serio problema. Porque por la aprobación del protocolo 11 se dio en la OEA como consecuencia de la misma tratar el tema de la Comisión Interamericana y fortalecer tanto a la Corte como a la Comisión, especialmente en el campo político interno de la OEA, en que había una gran división sobre la labor de ambos órganos, respaldando económicamente por igual a ambos órganos, tanto a la Corte como a la Comisión. La Comisión tenía un presupuesto, y todavía lo tiene, mayor que el de la Corte, y es explicable por las funciones que cumple un órgano y que cumple otro. Aunque yo personalmente apoyé dar acceso directo al ser humano, con el tiempo me percaté de que la situación era muy diferente en el sistema europeo y en el americano, porque en este se protege con normas diferentes a los estados partes y a los estados no partes en la convención. Y porque la Comisión Interamericana juega un papel vital en el control de las violaciones masivas de derechos humanos, que se hacen públicas a través de informes de la Comisión y se documentan mediante visitas in loco y la elaboración de informes a la Asamblea General de la OEA y son de conocimiento de los Estados miembros. La Corte no puede realizar estas funciones que no se encuentran en la Convención Americana y que la Comisión conservó con el apoyo de las normas pertinentes de la Carta de la OEA, la Carta de la Organización. Si como consecuencia de la desaparición de la Comisión Europea se quiso hacer una reforma similar en América, esto no fue posible porque la Comisión es un órgano creado por la Carta de la OEA, mientras que la Convención Americana no tiene esa jerarquía. Es solamente un órgano convencional que obliga a los estados partes y no a todos los estados miembros de la organización. No había en el presente ni en el futuro, no habrá, creo yo, perdón, ni en el presente ni en el futuro otra oportunidad para fortalecer el sistema interamericano como hace unos años, fortaleciendo el papel de la víctima. Esto es un tema que de momento está superado y no sabemos si el día de mañana por alguna razón vuelve a ser presentado ante los estados partes
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Agradezco mucho su atención y lo que yo he tratado es de dar un bosquejo de una situación que tuvo una enorme importancia en la vida diaria de los Estados miembros de la OEA y de los Estados partes y que se prestó a muchísimas discusiones. Yo espero que con este bosquejo les quede parte del problema claro y se animen a entrar al mismo viendo los libros que tanto el doctor Cansado como yo publicamos. Muchas gracias, doctor Corrado. Ha sido un honor estar en su curso, que por dicha pude estar reconstruyendo casi todo de memoria, pero sigo estando a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Manuel. Siempre es un honor escucharlo, estar atentos a sus comentarios, a su experiencia. Sin duda, uno de los pilares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le envío un fuerte abrazo, don Manuel.